Oh, no he hablado de esto en mucho tiempo. Me pasó cuando tenía como 10 u 11 años. Mi papá había comprado un VHS de Scooby-Doo, un episodio que no puedo recordar del todo. Lo único que recuerdo es que trataba de una niña fantasma que rondaba todo un pueblo. Nuestros padres no salían mucho, porque mi hermano sufría de asma y eran muy protectores con él. Pero una noche tuvieron una fiesta importante y decidieron llamar a una niñera. Recuerdo que me enojé y les dije que yo ya era lo bastante grande para cuidar de mi hermano, pero por supuesto, no me hicieron caso. Así que nos dejaron con una vecina pecosa de unos 15 años llamada Amanda o algo parecido. Antes de irse, papá nos dio la cinta, lo cual nos emocionó bastante porque era la primera vez que nos dejaba usar el reproductor de VHS. Después de que se fueron, notamos que la cinta era algo rara, el arte de la portada parecía hecho a mano, de alguna forma. Scooby se veía realmente aterrado y la niña fantasma era muy inquietante. Recuerdo que Amanda llamó a mi papá raro por comprarles algo así a sus hijos. Supongo que él simplemente agarró la primera cinta que vio. Amanda no quería ponerla, pero mi hermano y yo insistimos como por una hora hasta que finalmente nos sentamos frente a la televisión y la pusimos. El episodio era algo aburrido, casi no había chistes y tampoco era tan aterrador, pero sí recuerdo sorprenderme de que el fantasma de la portada no se parecía en nada al que salía en el episodio. No recuerdo bien la trama, supongo que era lo de siempre, y Amanda repetía qué programa tan estúpido cada 5 minutos. Pero casi al final, cuando atraparon a la niña fantasma y estaban a punto de desenmascararla, ocurrió algo extraño. De repente, toda la pandilla de Scooby dejó de hablar y miraron a la cámara con una expresión muy triste y seria en sus caras. Simplemente nos miraban, por lo que pareció mucho tiempo. Hasta la música de fondo se detuvo. La única que miraba hacia abajo era la niña fantasma. De repente levantó la cabeza y nos miró con sus terribles ojos bien abiertos, y los créditos finales aparecieron de golpe. Nos quedamos mirando la televisión sin decir nada, hasta que la cinta finalmente se detuvo. Estábamos en shock. De repente, mi hermano nos miró y dijo algo como: «Mierda, no puedo creer que Shaggy murió, esto está muy jodido». Lo miramos confundidos, y Amanda le preguntó de qué estaba hablando. Él insistió en que era estúpido matar a un personaje y después traerlo de vuelta en el siguiente episodio. Amanda se puso muy nerviosa y le dijo que Shaggy no había muerto, que la niña fantasma había desaparecido justo después de que la atraparon, y que el episodio terminó con toda la pandilla aterrada. Nada tenía sentido, yo no entendía nada. Cuando les dije lo que yo vi, Amanda se alteró, repitió como 10 veces que no era gracioso y se fue de la casa enojada y, supongo, muerta de miedo, igual que nosotros. Después de discutir como media hora, decidimos poner la cinta otra vez. Encendimos todas las luces y rebobinamos. El caso es que, cuando llegó a la parte donde atrapaban a la niña, el episodio simplemente terminaba. No pasaba nada. La atrapaban y no había desenmascaramiento, ni muerte, ni miradas extrañas. Simplemente se acababa ahí. Paramos la cinta y corrimos a nuestro cuarto. Mi hermano tuvo un ataque de asma y yo me quedé a su lado llorando y rezando para que no muriera. Eventualmente nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, mi hermano empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Después de insistirle durante 2 días, me dijo que nunca quería volver a hablar de eso, y ahí quedó todo. Maldición. Creo que en realidad nunca le había contado esto a nadie. Se siente bien compartirlo. Estoy casado. La hermana de mi esposa también está casada. Ella y su marido tienen un niño de 12 años y una niña de 8. La niña estaba jugando en el patio trasero con su hermano. El hermano entró a la casa a buscarles bebidas, pero cuando volvió afuera su hermana había desaparecido. La familia enloqueció. Estuvo desaparecida por 2 días. Pasé 2 noches sin dormir ayudando en la búsqueda por los bosques y campos detrás de la casa. De repente apareció frente a la casa. Mi esposa estaba allí en ese momento y llamó a todos para que regresaran. Su familia la llevó a urgencias. Estaba flacucha, apestaba, algo débil pero en general bien. No recordaba dónde había estado. Después de un par de días la trajeron de vuelta a casa. Por supuesto su familia no la soltó ni un segundo durante la semana siguiente. Eventualmente las cosas volvieron más o menos a la normalidad, aunque la niña estaba rara, muy pegada a su madre. Nadie le dio mucha importancia pensando que solo estaba afectada por lo ocurrido. Unas 4 semanas después de que volvió, su madre colapsó en camino al trabajo. La llevaron a urgencias.
El doctor dijo que estaba extremadamente fatigada. Ella aseguraba que todo era normal, que dormía mucho y comía bien. Pasó una noche en el hospital y la dieron de alta, pero volvió a desmayarse, esta vez en el trabajo. Pasó más días hospitalizada. El doctor dijo que debería tomarse un descanso. Ella aceptó. Con su esposo decidieron tomar vacaciones y nos pidieron si podíamos cuidar de los niños por un par de semanas. Aceptamos. Su madre estaba muy renuente a dejar a la niña, lo cual no sorprendía dado lo ocurrido, pero lo hizo de forma muy extraña, llorando mucho cuando la dejaba, aunque solo por la niña, ya que el niño estaba arriba jugando Xbox. No pensamos mucho en eso. Pasaron un par de días. La niña estaba rara, no quería jugar videojuegos ni ver películas con su hermano, solo se quedaba pegada a mi esposa sin hacer nada, simplemente sentada junto a ella. Lo justificamos por lo que había pasado. Su madre llamaba hasta 10 veces al día, a veces gritando y llorando para hablar con ella. Mi cuñado se disculpaba por las molestias, incluso de madrugada. Pasaron algunos días más y mi cuñado llamó diciendo que su esposa estaba muy enferma, vomitando, que pensaba que había comido algo malo y que probablemente acortarían el viaje. Mencionó que de todas formas no habían hecho nada porque ella solo se quedaba en el hotel llorando porque quería regresar con la niña. Al día siguiente volvió a llamar y dijo que se sentía un poco mejor, que se quedarían hasta el vuelo original. Ya tarde en la segunda semana con los niños, mi esposa regresó del jardín tambaleándose un poco. Cayó de rodillas. Me aseguré de que estuviera bien y le sugerí ir al médico, pero dijo que solo se sentía un poco mareada y que estaba bien. Insistí en que descansara en la cama. La niña quería quedarse con ella en la habitación, pero le dije que no, que necesitaba descansar. La niña se puso bastante odiosa, pero no me importó, la hice quedarse abajo viendo caricaturas con su hermano y conmigo. Mi esposa durmió horas y horas. El resto de la semana siguió mareada y débil. Mi cuñado y su esposa finalmente regresaron y se llevaron a los niños. Nos alegramos de que se fueran, pero mi esposa lloró. Le dije que podíamos verlos cuando quisiéramos, pero estaba rara, pasó la noche llorando. Al día siguiente mi esposa estaba como loca, quería faltar al trabajo para ir a casa de su hermana, algo totalmente fuera de lo normal para ella. Llegó al punto en que tuve que detenerla físicamente para que no fuera. Le dije que había estado mal esos días y necesitaba descansar. Toda la tarde y noche discutimos. Al día siguiente se despertó queriendo faltar otra vez. Le dije que si se sentía lo bastante bien para ir allá, que mejor fuera al trabajo y después las visitara al salir. Aceptó. Vamos juntos, trabajamos en el mismo edificio, pero al rato terminó vomitando. Nos fuimos a casa juntos, estaba temblando y no podía retener nada de comida. La llevé al hospital. El doctor dijo que mostraba síntomas de abstinencia y preguntó si bebía mucho. Nunca había bebido. La analizaron. Nada. Fue una noche muy difícil, aunque al día siguiente se sintió mejor. La hermana de mi esposa volvió a enfermar. Se desmayó una tarde en la cocina, golpeándose la cabeza contra la mesa. Pasó varios días en el hospital. Una noche, mientras ella seguía ingresada, el niño despertó a su padre diciendo que la niña había salido de la cama y bajado. Mi cuñado enloqueció y empezó a buscarla. La encontró tirada en el patio, helada. La llevó de inmediato al hospital. Pasó un par de días ingresada junto a su madre. Comía como loca, recuperó fuerzas muy rápido. Recordaba vagamente el último mes. Después de eso actuó completamente normal. Su madre dejó de enfermarse. Mi esposa podía estar con ella sin marearse. Jugaba con su hermano y conmigo como siempre. No creo que fuera realmente su hija la que volvió la primera vez. No me atrevo a adivinar qué era, pero claramente necesitaba algo de ellas, como una especie de dependencia. Me da miedo pensarlo. Tener 16 años y estar explorando una casa abandonada con una amiga lindísima. Encontramos una casita de 2 pisos, pequeña y completamente en ruinas, con puertas y ventanas tapiadas. Vimos una pequeña ventana que daba al sótano y, como los dos éramos lo bastante delgados, logramos meternos. El sótano parecía más grande que la planta baja. Había una cama de vagabundo en la esquina, un sartén grande, comida enlatada y todo cubierto de polvo. Mi amiga me preguntó si deberíamos irnos, que no quería que nos apuñalara un vagabundo. Pero yo le dije que creo que estábamos bien y encendimos las linternas.
El sótano daba miedo y olía a mierda rancia, literal un cubo de excremento con moscas y moho, casi vomite. Subimos las escaleras hacia la casa y notamos que dentro no había polvo, pero estaba oscuro. Exploramos unos 65 metros cuadrados. La sala y la cocina juntas y un baño, que estaba cerrado con fuerza. La sala se veía bien para ser una casa abandonada, aunque un poco espeluznante. Sentíamos como si alguien nos estuviera observando. Subimos al segundo piso. Arriba había 2 dormitorios y un baño. El olor era raro, a podrido. Abrimos la puerta del primer dormitorio y estaba completamente vacío. El segundo también estaba vacío, pero con manchas grandes en la alfombra y papel tapiz rasgado. Abrimos juntos la puerta del baño y fue una sobrecarga sensorial. Ardillas y gatos muertos, pelados, por todo el lavabo, un perrito pequeño pelado en el inodoro, sangre seca por todo el piso y un bulto de tela en la bañera. La curiosidad morbosa me dominaba. Había 4 manchas rojas en la tela, de unos 5 centímetros cada una. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el extremo de la tela. Mi amiga me suplicaba que nos fuéramos. Movimos la tela y descubrimos a una niña rubia muerta, con maquillaje corrido, ojos bien abiertos y boca amordazada. Mi amiga gritó y yo también. Corrimos por el pasillo y notamos que la puerta del dormitorio estaba cerrada. Yo no la había cerrado. Bajamos corriendo las escaleras mientras ella seguía gritando. La puerta del baño, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. Dentro vimos cuchillos y una silla mirando hacia la puerta. Otro bulto de tela estaba en la bañera. De repente, la puerta del baño se cerró de golpe. Mi amiga gritó más fuerte y corrió directo al sótano para salir. Yo estaba paralizado por el miedo. La casa quedó completamente en silencio. Escuché una puerta crujir arriba. El miedo desapareció lo suficiente como para moverme y corrí al sótano. Logramos salir por la pequeña ventana. Mi amiga estaba afuera, llorando y temblando, y nosotros justo fuera de la ventana. De repente escuchamos golpes fuertes, bam bam bam, yo salté y ella gritó. La pequeña ventana se había tapiado de repente. Corrimos al carro en la entrada y encontramos una nota doblada bajo el limpiaparabrisas. La tomé mientras me sentaba en el asiento del pasajero. Empezamos a conducir de regreso y abrí la nota. Decía, vimos sus caras, llamen a la policía y vamos por ustedes. Grité, ella vio la nota y rompió a llorar. Nunca se lo contamos a nadie, no me lo estoy inventando. Manténganse bien lejos de San Antonio. En serio. Está bien, /K/, suelo lurkear mucho aquí pero casi no publico porque soy europeo y como no me permiten tener armas no tengo mucho que aportar, pero quiero compartir con ustedes mi experiencia en Austria cuando tenía 19 años. Perdón si el inglés no es perfecto ya que no es mi primer idioma, aunque actualmente estudio en inglés en la universidad y ya llevo 5 años con eso. Estaba en mi primer año de economía en Holanda. Los exámenes son antes de Navidad y los extraordinarios a principios de enero, así que tenemos 3 semanas libres antes de que empiecen las clases otra vez en febrero. Yo y un grupo de 7 planeamos un viaje de esquí a Austria, 4 sabíamos esquiar bien y los otros 4 nada, así que era un buen grupo. Avanzamos hasta, creo, el 4.º día del viaje. Llevaba toda la semana compitiendo con los otros 3 que sabían esquiar, viendo quién tenía más huevos, haciendo carreras y saltos estúpidos. Estábamos sentados en un restaurante a la hora de la comida y mi amigo ruso sugiere que ese día subamos hasta arriba y esquiemos de noche. Mi reacción inmediata fue obviamente que no, ya había oído historias de idiotas que hacen eso y terminan con una pierna rota, pero mi hombría me obliga a aceptar el reto. Así que aceptamos, pasamos el resto del día esquiando y tomamos uno de los últimos telesillas hasta lo más alto de la estación. Tenía miedo de que un trabajador del remonte nos dijera que nos largáramos si nos quedábamos ahí arriba, así que esquiamos unos cientos de metros y luego nos quitamos los esquís y caminamos fuera de la pista para que no nos vieran. No tuvimos que esperar mucho, oscurece alrededor de las 5:30 p.m., así que solo nos quedamos ahí charlando y bebiendo de las 2 petacas que llevábamos. Debo mencionar que había nevado ligeramente todo el día, pero en la última media hora empezó a caer con fuerza. Empecé a expresar mis dudas al darme cuenta de lo oscuro que iba a estar, las nubes tapaban cualquier luz y el último resplandor del día desaparecía en el valle.
El italiano me dice que me deje de mariconadas y no quería ser el gallina del grupo, así que dejé de hablar. Cuando oscureció del todo estaba realmente jodidamente oscuro, y las linternas que llevábamos no servían de nada porque la nieve que caía reflejaba la luz, así que no veíamos una mierda. Empecé a entrar en pánico porque me asusto fácilmente, y creo que los demás tampoco estaban muy cómodos a pesar de que estábamos un poco borrachos, el alcohol te golpea mucho más fuerte en altura. Decidimos no andar haciendo tonterías como toda la semana y solo bajar despacio y en grupo. Yo era el único sin linterna en la cabeza, así que planeaba pegarme a ellos como una lapa. Empezamos a bajar despacio y me puse a 1 metro detrás del ruso. Aún con mucha nieve polvo en la pista, agarramos velocidad y encontré un buen ritmo, cuando de repente una de mis fijaciones se suelta sin razón y me caigo. Esperen, joder. Pero mi amigo ruso no me escuchó a los 10 metros delante y los otros 2 ya iban más lejos. Mierda, empiezo a arrastrarme para recuperar el esquí, mirando hacia abajo mientras las luces de mis amigos desaparecían rápidamente. Cuando por fin logré ponerme el esquí ya no podía verlos, estaba a punto de llorar sabiendo que estaba a kilómetros del pueblo y que no podía ver absolutamente nada. Me calmé después de un momento y me enfoqué en bajar muy despacio y con cuidado. Mis amigos debieron darse cuenta pronto de que no iba con ellos y seguro me estaban esperando más abajo. Me tranquilizaba también el hecho de que estaba en una pista recta y relativamente estrecha que bajaba entre los árboles, era fácil seguirla sin desviarme a otra y perderme. Llevaba unos minutos así cuando choqué de lleno contra un árbol. No iba lo bastante rápido como para lastimarme, pero se me salió de nuevo el esquí, la fijación debía estar floja. La pendiente era bastante empinada y no encontré el esquí. Usando la luz de la pantalla del móvil, asumí que debía haberse deslizado un poco más abajo. Me quité el otro esquí, solté las botas para poder caminar y empecé a bajar cargando el que me quedaba, moviendo la luz poco a poco por el suelo buscando un reflejo de metal. Por supuesto me perdí por completo en la oscuridad y en 5 minutos ya no tenía ni idea de dónde estaba, entré en pánico de nuevo. De repente escuché un ruido de desgarrar, como si alguien estuviera rasgando lona. Ya de por sí el viento y la nieve eran bastante inquietantes, pero no tenía ni idea de cómo explicar ese sonido. No podía ubicar de qué dirección venía porque estaba totalmente desorientado. Imagina tropezar en tu cuarto en total oscuridad. Duró unos 30 segundos y luego paró. Estaba cagadísimo de miedo, tirado en el suelo fingiendo que no estaba ahí, porque no se veía nada. Eventualmente decidí que tenía que moverme, me levanté y empecé a avanzar al azar. En ese punto pensé que iba a morir ahí esa noche, si no por estar perdido entonces por las paranoias de haber visto demasiadas películas de terror. No caminé más de 5 metros cuando me tropiezo con un montón de sangre y vísceras. Nunca había cazado en mi vida, no estoy acostumbrado a eso, y cuando me di cuenta de que tenía la mano hundida en algo tibio y viscoso retrocedí y vomité en la nieve. Me quedé ahí sentado un momento antes de atar cabos. El sonido de antes había sido el de esa cosa siendo abierta en canal. Mi cuerpo entró en pánico ciego, apenas recuerdo con claridad lo que pasó después porque estaba hiperventilando y cagado del miedo, pero entendí que lo que había matado a eso debía estar a pocos metros de mí en la oscuridad. La lógica decía que si yo no lo veía, tal vez él tampoco a mí, pero no hice caso a la lógica y simplemente corrí. No sé cuántos de ustedes han esquiado, pero correr en nieve polvo con botas de esquí ya es bastante difícil sin contar que estaba oscuro y lleno de árboles. No avancé mucho antes de tropezar con algo y caerme por un desnivel de unos 2 metros. No me lastimé mucho pero quedé tendido un momento sin aire, y entonces escuché un goteo justo a mi lado. Algo, creo que me estaba meando encima, no sé qué era pero olía asqueroso y sentí el calor, me cagué vivo, me levanté y empecé a correr otra vez, y detrás de mí escuché un gruñido profundo y unas pisadas pesadas que iban mucho más rápido que yo. De repente vi una luz brillante a unos 30 metros entre los árboles y corrí hacia ella, nunca en mi vida había corrido tan rápido a pesar de lo que pesaban las botas. Salí disparado a la pista otra vez y había una máquina pisanieve justo frente a mí con todas sus luces deslumbrándome. Al darme la vuelta para ver qué me seguía alcancé a ver una cosa enorme, con pelaje gris claro, huyendo de la luz a 4 patas. Un tipo salió de la máquina y me gritó algo en austríaco, pero luego de ver el estado en el que estaba me hizo señas para que me acercara. Subí con él y me llevó al pueblo. Resulta que mis amigos habían ido a un bar y pidieron que llamaran al rescate porque yo llevaba casi 1 hora desaparecido, pero el tipo que me encontró estaba solo haciendo su trabajo en la pista.
Les conté lo que me pasó pero no me creyeron, pensaron que solo estaba borracho, aunque estaban contentos de verme. Si no me hubiera cruzado con esa máquina me habría congelado esa noche, a pesar de que tenía manchas de sangre en la mano y la cara hecha un desastre de mocos y lágrimas. Escribí todo lo que pasó en mi iPad cuando regresé, pero no lo he vuelto a contar a nadie, en parte por la vergüenza de que mis amigos no me creyeran. Al día siguiente investigué un poco sobre la fauna y leí que no había lobos y que los osos eran extremadamente raros. Incluso le pregunté a uno de los chicos del bar en el hostal, que había vivido allí toda su vida, y nunca había visto un oso. Volvimos al día siguiente para intentar encontrar mis esquís, me tomó todo el valor, y vimos al ciervo muerto, como resultó ser, lo que le daba crédito a mi historia, pero mis amigos aún no me creyeron. Encontramos lo que creo que fue el primer esquí que perdí, pero no el otro que solté en pánico, y recibí una gran multa por parte de la tienda de alquiler. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que experimenté esa noche, pero sigo teniendo miedo a la oscuridad y me negué rotundamente a regresar cuando mis padres consideraron ese resort como una opción para el viaje de esquí familiar el año pasado. Un verano, cuando tenía 10 años, mi padrastro y yo íbamos en un viaje por carretera a través del país para estrechar lazos. Mi mamá estaba en prisión. Estábamos conduciendo relativamente cerca del bosque un Volto y llave, y de repente un hombre salió caminando de entre los árboles que parecía un cerdo humano. No me refiero a que fuera gordo o que tuviera una nariz ligeramente respingada, no, literalmente parecía un cerdo que de alguna manera había crecido hasta medir 1,80 m y había aprendido a caminar erguido. Además, llevaba ropa y tenía manos con garras, pero no pezuñas. Caminó justo frente a nosotros con total tranquilidad. Después de eso, seguimos hasta una parada de descanso y nos quedamos allí durante horas casi sin decir palabra. No podíamos creer lo que habíamos visto y mi padrastro tenía miedo de seguir conduciendo porque pensaba que se había vuelto loco. Sé que todo esto suena estúpido, la gente siempre mencionaba aquel episodio del hombre cerdo en Seinfeld, pero realmente sucedió, y aunque ciertamente es posible que la criatura que vimos fuera solo un tipo con un disfraz, no era una simple máscara que se colocara sobre la cabeza, era un maquillaje de nivel Hollywood que se movía con la cara del tipo, y sus manos también estaban maquilladas. Tal vez estaba filmando un comercial o una película o algo así, pero si ese era el caso, nunca he podido encontrar cuál podría haber sido, y parece extremadamente improbable que la gente se tomara la molestia de filmar una película o un comercial en medio del bosque y arriesgarse a que su protagonista saliera caminando tranquilamente por la carretera, especialmente si tenían un presupuesto de maquillaje tan bueno. Lo más cercano que he encontrado son esos comerciales de Energio, vean la foto, pero esos no salieron hasta 2005 y esto fue en 1997, además los disfraces en esos comerciales no eran tan buenos. Estoy seguro de que hay una explicación lógica, pero aún así fue la experiencia más inquietante de mi vida. Turno nocturno en un call center. Solo yo y otro tipo en el edificio. Él atiende una llamada que suena como la de una persona mayor que se quedó despierta hasta tarde y decidió que era el momento perfecto para aprender a usar su nueva laptop. Mientras él intenta desesperadamente explicarle que solo damos soporte a la conexión de internet y no a los dispositivos, recibo ese molesto pitido en el oído que indica que alguien está en la línea. Digo la línea de apertura habitual. Gracias por llamar, soy Anon, ¿puedo obtener su nombre y número de teléfono? Él pregunta. Hola. Mierda, ¿tengo el micrófono en mute? No, no lo está. Hola. Le respondo, pensando brevemente lo raro que es que esa sea una de las pocas preguntas que se pueden responder con la misma pregunta. Él pregunta si esto es la empresa para la que trabajo. Digo que sí, repito la línea de bienvenida, gracias por llamar, etc. ¿Cómo puedo ayudarlo? Dice que ninguno de sus aparatos electrónicos funciona y que cree que es el internet. Le pido su número de teléfono fijo. Me da un código de área que no reconozco. Lo tecleo de todas formas, porque ¿quién soy yo para cuestionar a un cliente tan temprano en la llamada? Nada. Le pido su nombre, ya que probablemente se equivocó al dar el número. Me lo da y hago la búsqueda lenta por nombre. Mientras tanto, empiezo a hacer preguntas sobre diagnóstico. Dice que no sabe dónde está su módem porque no puede salir de su habitación. Le pregunto qué quiere decir.
Él dice que su puerta no abre y que la única vez que lo hizo, no había nada más que oscuridad. Solo hasta ahora noto lo pronunciado que es el estático en la línea. Al principio pensé que era un problema de filtrado en los teléfonos y la línea DSL, lo cual es común, pero este estático era mucho más fuerte y presente. La búsqueda termina, nada. Googleo su código de área. Texas. Solo damos soporte en Saskatchewan, Canadá. Me pregunta si sé por qué su familia ya no está. Le pregunto dónde vive. Me da el nombre de un pueblo en Texas. Le pido que me diga qué fecha es, fingiendo que es una pregunta de seguridad. Dice que es noviembre de 2011. Era agosto de 2012. Mi compañero ya había terminado su llamada en ese momento y se había registrado para salir, ya que faltaban un par de minutos para la medianoche, fin de turno. Está en mi escritorio con cara de ¿por qué preguntaste qué fecha era y por qué pareces como si te hubieran dicho algo horrible? Le pregunto al tipo de la línea cuando dejó de funcionar su internet. Dice que cree que alguien desconectó algo porque alguien entró en su casa y después llegó la oscuridad y nada funcionaba. Justo después de decir esto, la línea se corta. Le explico a mi compañero lo que acaba de pasar. Él dice que anote el número de ticket y vea si ese tipo vuelve a llamar desde el mismo número o algo. Así que lo anoto, junto con su nombre, para recordar de qué trataba el ticket. Jorge Vargas. En mi siguiente turno le pido a mi supervisora que reproduzca la llamada, ya que todas se graban. La encuentra y la escuchamos en el almuerzo. La llamada entra, no hay identificación de llamada, todo ocurre exactamente como recuerdo esa noche salvo por un detalle clave. Solo se me escucha a mí hablando. Del otro lado no hay nada, ni siquiera estático. Mi supervisora, que tiene buen sentido del humor, pregunta si fue una broma, si alguien llamó desde un número no listado para hacerlo. Trato de convencerla de lo contrario. Mi compañero luego da fe de que realmente me veía asustado. Solo él me cree realmente. Busco en Google Jorge Vargas y me sale un actor. Agrego Texas y encuentro esto. Resulta que vivía en Texas City, y el nombre de la ciudad que me dio, Anburn, era en realidad el nombre de su calle. Y hay otro detalle que sentí que debía omitir anoche, ya que al contar esto ya me estaba dando escalofríos. Normalmente tengo mucha imaginación, y si fuera cualquier otra llamada lo habría atribuido a eso, pero podría jurar que escuché otras voces en el estático. Me dije que tal vez eran los televisores que tenemos instalados, o el de la sala de descanso, pero los televisores en el área de llamadas suelen estar en mute por obvias razones, y el de la sala de descanso nunca está encendido. Mi compañero accedió a cerrar el edificio y dejarme ir a casa después de la llamada, así que prácticamente salí corriendo de ahí. No espero que me crean, solo voy a contar la historia y ya. Cuando era joven, tuve que vivir con mi papá en un parque de caravanas en el desierto, al borde de unos pueblos pobres y olvidados. La gente que vivía allí era básicamente basura blanca y fracasados al 100%. El ambiente más deprimente para que un niño creciera. Mi papá estaba bien, bebía pero no se enojaba, trabajaba mucho y realmente no le importaba lo que yo hiciera. Era obrero de demolición y a veces se iba por días. Durante esos tiempos, yo me quedaba en una de esas caravanas con una familia de 3 personas con la que éramos bastante cercanos. Estábamos yo, mi papá, Tony y los hijos de Luo, uno llamado Michael, y otro más joven llamado Doc. Incluso en ese entorno, Doc era un nombre extraño. Literalmente había personas con el nombre Cletus y hasta ellos se reían de Doc. Pero la familia era muy amable. Apenas veía al padre porque trabajaba y bebía como el mío, así que usualmente éramos Michael, Doggy y yo, vagando por el parque de caravanas haciendo lo que quisiéramos. Michael y Doggy eran chicos agradables, pero yo había recibido un poco más de educación, habiendo pasado algunos años con mi mamá en la ciudad, y en comparación, estos chicos eran bastante simples. Su idea de diversión era atrapar lagartijas y aplastarlas con palos, lo cual era una buena manera de pasar el tiempo. También tenían una PlayStation con algunos juegos, pero siempre fallaba. Lo que más recuerdo de estar con ellos era el olor de su caravana con el calor, un hedor realmente rancio que se acumulaba mientras jugábamos, aplastábamos lagartijas o lo que fuera, y cuanto más caliente estaba el día, peor olía. Un día les pregunté de qué venía ese olor y me dijeron que me lo mostrarían. Me llevaron a la parte trasera de la caravana, separada del resto por una cortina de cuentas brillantes, y así descubrí que su papá estaba en la taxidermia. Había cubetas con animales atropellados y sus trabajos de taxidermia cubrían las paredes.
Las ventanas estaban completamente cubiertas con cinta negra y, con el calor, burbujeaba, desprendiendo un olor plástico mezclado con carne. La mayoría de los animales disecados eran lagartijas, y entendí por qué les gustaba tanto matarlas. Me dio miedo, pero con el tiempo no notaba tanto el hedor y empecé a interesarme en lo bien hechos que estaban los animales. Las esculturas tenían verdadera habilidad, o eso creía de niño. En retrospectiva, eran bastante toscas. Estaba admirando la taxidermia cuando la puerta se cerró de golpe y casi me muero del susto al ver a John parado sobre mí, mirando fijamente a mí y a sus hijos. Pero luego simplemente sonrió y se comportó como un niño emocionado, ansioso por saber qué pensaba. Parecía tan feliz cuando dije que me gustaba. De verdad me gustaba. De niño no tienes suficiente conciencia de las normas sociales para saber que la taxidermia es algo bastante perturbador. Otra cosa que no noté en ese momento fue que, aunque él era increíblemente amable y cálido con sus hijos, ambos actuaban totalmente sumisos y seguían cada palabra suya como una orden. Por ejemplo, cuando les preguntó si quería una cerveza, ambos respondieron sí señor y corrieron al refrigerador. Pero él solo se rió y ellos sonrieron, así que no sospeché nada. Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos embriagamos. Michael, Doug y yo éramos niños, así que no nos costó mucho. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras John contaba entusiasmado la historia de cómo nació Doc. Dijo que su madre era realmente hermosa y amaba más a Michael que a nada en el mundo. Michael no recordaba a su madre, y la historia lo entristeció. Su madre y John habían vivido en una casa bonita en otro estado, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez fue como un milagro, dijo. Luego, una especie de brillo cruzó sus ojos y su voz se volvió gimoteante. Pero antes de que naciera Doc, la madre cayó al suelo y la sangre comenzó a salir de ella. Cuando llegaron al hospital, tan pronto como Doc nació, ella murió. Todos nos pusimos un poco llorosos, especialmente John. Abrazó a su hijo Doug y dijo, «Mamá murió para que pudiéramos tenerte, mi niño». Su hijo lloró, y ambos se abrazaron. Pero noté que Michael sonreía ampliamente. Se giró hacia mí y dijo, «Papá va a hacer que todo esté bien otra vez». Al escucharlo, su padre dijo, «Sí, así será, haré que todo esté bien otra vez». Y me hicieron unirme a un abrazo familiar. Abrazamos, algo malo había pasado. De repente, John gritó y nos empujó a todos. Rompió su botella en el suelo y respiraba pesadamente. Doc se acercó tímidamente y preguntó qué pasaba. Su padre lo miró con ojos salvajes y brillantes como el fuego y le gritó que no hablara así. «¿Qué te he dicho sobre hablar, Doc?» Doc empezó a tartamudear, cayéndose sobre sus propios pies en la grava. Yo estaba demasiado mareado para pensar con claridad, y mientras observaba esta horrible escena, Michael puso su mano sobre mi rodilla y la apretó. John golpeó al niño en el cuello hasta que protestó con un grito, volviendo a golpearlo y gritar, «¿Qué te he dicho? Doc. No hables». Y Doc, de manos y rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, empezó a gimotear como un cachorro. Luego ladró. Luego aulló. John lo golpeó de nuevo en el cuello y dijo, «Más fuerte». Doc, a la altura de su nombre, ladró y aulló frenéticamente, corriendo por la arena a cuatro patas. John parecía feliz y lo agarró por el estómago. Ordenó bruscamente a su otro hijo seguirlo, y desaparecieron adentro. Antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma que me había dado cuando dijo que todo estaría bien. Durante mucho tiempo no los volví a ver. Le conté a mi padre lo sucedido, y él dijo que había hablado con John sobre su bebida, pero que eso era todo lo que podía hacer. «No puedes decirle a la gente lo que es bueno para ellos», dijo resignado. Vi a Michael un par de veces más, matando lagartijas detrás de mi caravana. Nos saludamos, pero nada más. Luego lo vi una vez más, unos días después, en uno de los días más calurosos que recuerdo. Parecía muy satisfecho, caminando con orgullo por el lote de caravanas, silbando para sí mismo. Cuando me acerqué, vi que sostenía una pequeña cuchilla, con un brillo de sangre fresca. ¿Matando lagartijas?, pregunté tímidamente. Él guiñó un ojo, sonrió ampliamente y dijo, «Solo haciendo algunos ajustes finales», y se fue. Mientras lo hacía, escuché un lento y horrible gemido detrás de su caravana, un aullido gutural de un animal, pero antes de que pudiera llegar, la puerta se cerró de golpe, dejando solo gotas de sangre en la arena. Pasaron muchas semanas. Un día, estaba solo en casa cuando llamaron a la puerta. La abrí y vi a John, de pie y sonriendo. Su presencia me causó una incomodidad inmediata, pero comenzó a disculparse por la noche que presencié, y parecía muy genuino.
Habló de cómo su bebida estaba fuera de control y que realmente no debería haberse comportado así frente a mí. Quería que supiera que las cosas finalmente estaban mejorando y quería que fuera a verlos a todos. Medio por miedo, medio por ingenuidad infantil, lo seguí. De verdad lo siento, debería saber que no debe actuar así, seguía diciendo, pero las cosas finalmente están volviendo a la normalidad. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente todo vuelve a su lugar. Noté que ahora todas las ventanas estaban cubiertas. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Dentro olía peor que nunca. Casi vomité por el hedor fecal, el plástico quemado y la carne triturada. Y además era difícil ver, todo el lugar estaba en penumbra por las ventanas cubiertas. Una nube de vapor maloliente flotaba en el aire. Miré abajo y vi a Michael, tumbado casualmente en un colchón jugando PlayStation, como si no notara los cambios. Estaba emocionado de verme. Hey, hombre, las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente todo vuelve a ser como antes, dijo, sonriendo como si no pudiera contenerse. Él y su padre intercambiaban sonrisas cómplices. Noté que vestía una camisa y pantalones muchas tallas más grandes para él. ¿Quién quiere una cerveza?, anunció. Su padre respondió en broma. Sí señor, hombre de la casa. Y se agachó a sacar unas latas. Michael me lanzó una mirada como si ambos estuviéramos en un gran secreto. Intenté ignorar los ruidos detrás de la cortina de cuentas, pero él lo notó y dijo, espera a verlo, nuestro nuevo perro. Michael atravesó la cortina en unos pocos pasos. Sentí a John presionarme una cerveza fría en la mano y su palma en mi espalda empujándome a través de las cuentas y dentro de la habitación de taxidermia. El olor lo llenaba todo. Había tazones de carne por el suelo, algunos brillando con gusanos. El zumbido de las moscas, medio derretido en la ventana, llenaba el lugar. En la esquina, bajo las cabezas disecadas de los animales, había una jaula. El resto era como un sueño febril. La voz de Michael sonaba distante mientras decía, sal, Dog, sal. John estaba en la esquina, orgulloso. Y entonces salió de su jaula, pata tras pata, el nuevo Dog. Era la mejor obra de John hasta ese momento. El caminar inestable se lograba mediante dos cortes muy pequeños en muñecas y tobillos. Recorré la cuchilla y las gotas de sangre en la arena. Sus manos y pies se arrastraban patéticamente mientras avanzaba. Un diagrama de alambres cubría su cuerpo, realizando funciones que solo podía adivinar. Su espalda estaba doblada en forma curva de perro, y la cabeza sobresalía de un cuello entrelazado en alambre de gallinero y heridas, pero el rostro era la obra maestra. Las mandíbulas habían sido estiradas con un artilugio parecido a un protector bucal, reforzado con pilares gruesos en las encías, dividido por el medio, de modo que toda la lengua colgaba permanentemente, goteando. La nariz estaba, al parecer, moldeada, y las cavidades nasales abiertas recubiertas de humedad. Las orejas, arrastradas hacia los hombros con alambre, ahora eran largas y puntiagudas, transformando toda la cabeza. Lo único intacto eran los ojos aterrorizados de Dog, de los que brotaban lágrimas. Buen chico, decía Michael, arrodillándose a la altura de Dog, eres un buen perro. Luego lo golpeó en la espalda para que se encorvara. Para eso, ordenó, los perros no lloran. Bien entrenado, Dog dejó salir una serie de aullidos lastimosos. Michael, complacido, empujó un tazón hacia él, y Dog, sin parpadear, sumergió su rostro directamente y lamió el contenido. Michael y John estaban lado a lado, el padre con la mano sobre el hombro de su hijo. Lo hiciste muy bien, hijo, dijo John, todo casi vuelve a estar bien. Todo volverá a la normalidad ahora, Michael asintió. Ahora, hijo, es hora de sacrificar al perro. John ayudó con cuidado a su hijo a sostener el rifle firme, colocando sus dedos sobre el gatillo. Yo no podía moverme. A un pie de distancia, Dog lamía la comida, su hocico extendido goteando carne podrida. Sentía el calor de su cuerpo, estaba tan cerca. Michael se estabilizó con el arma grande, evidentemente sin acostumbrarse a su peso. Tropezó una vez, su padre lo ayudó suavemente a levantarse. Yo ya no sentía mi cuerpo, solo el olor, el calor, el perro. Eso es, decía John, ayudando a su hijo a apuntar. Dog, dijo Michael, ven aquí, chico. Con horrible lentitud, Dog se giró en sus patas hacia su hermano. Mientras Michael murmuraba buen chico, surgió un sonido terrible desde la garganta de Dog. Un sonido ahogado entre intentos de habla humana y ladridos a medio formar. Cuando el disparo explotó en el aire, me desmayé. Cuando desperté, el olor a pólvora seguía intenso.
Observé la escena, un amasijo en el suelo que había sido Doc, John sonriendo, y Michael, por primera vez, extrañamente serio, como si algo hubiera ocurrido demasiado tarde. Mientras intentaba mover los dedos de mi cuerpo entumecido, John puso una mano sobre el hombro de su hijo y dijo: «Finalmente terminó, hijo». Todo vuelve a ser como antes por un momento. Michael lo miró confundido. Luego golpeó con fuerza la pared con la culata del rifle. Se escuchó un crujido. Mi pierna se estremeció. John parecía genuinamente herido y fue a quitarle el arma a su hijo, pero Michael la arrancó fuera de su alcance. «Hijo, ¿qué estás? Para con eso», gritó Michael, «no hagas eso». Empecé a arrastrarme por el suelo, empujando mi cuerpo inmóvil con débiles impulsos de pierna. John se lanzó hacia adelante con fuerza. «Dámela, pequeño hijo de puta». Hubo un segundo disparo y John cayó al suelo, gritando. Humo negro y un nuevo olor más intenso a carne llenaron el aire. Su cuerpo desapareció. Sin perder tiempo, Michael saltó sobre él a 4 patas, empuñando la pequeña cuchilla. John lloraba y gritaba mientras yo me arrastraba hacia la puerta. Trabajando rápido, Michael cortó el tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo, que se dio con un leve pop. John gritó de nuevo. Me arrastré a través de la cortina de cuentas. Se escuchaba lucha en la habitación y más gritos. «Hijo, por el amor de Dios, detente». Mientras me arrastraba, medio paralizado, hasta ponerme de rodillas y abrir la puerta, escuché por última vez: «Para con eso. Doc. No hables». La caravana desapareció en cuestión de días. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle la historia. Yo estaba delirando por el shock y tuvieron que llevarme al hospital. Cuando mi madre se enteró de las noches pasadas allí, voló para llevarme de regreso. Pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertos recuerdos de mi tiempo con mi padre. Logré reincorporarme a la escuela después de mucho tiempo como un supuesto mudo o algo así. Incluso hice amigos eventualmente. Recibo poca correspondencia de mi padre. Él sigue viviendo en el mismo parque de caravanas hasta hoy. Un día recibí una llamada de él diciendo que un joven había pasado por allí preguntando por mí. Se entristeció al saber que ya no vivía allí. Preguntó si podía dejar un mensaje, que decía así: «Querido Aaron, han pasado 15 años perro desde la última vez que nos vimos, pero solo quería que supieras que las viejas perras siguen en pie. He hecho algunas grandes mejoras desde la última vez que la viste. Espero que todo esté bien contigo también». Nunca volví a saber de él.